Muy buenas tardes. ¿Cómo están? En primer lugar, queremos agradecer, yo voy a hablar por los dos, pues si me queda alguien, Dani complementa, a Adriana, no solamente por esta invitación, sino por la valentía que se requiere hacer cosas distintas, donde nos abramos a nuevas ideas. Así que mil gracias a todo el cuadro directivo de Azocajas, al equipo de Azocajas que debe llevar varias noches trasnochando para que este evento sea realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, un gusto que nos acompañen. Señor presidente, un gusto verlo. A todas las personas, los miembros del Congreso que nos están acompañando, buenísimas tardes. No sé, Dani, sí. ¿Quieres? Y no, definitivamente creo que este espacio nos ha ayudado a salirnos un poquito de la norma, así aprendemos. Aprendemos saliéndonos de la caja, aprendemos haciendo cosas distintas y siendo disruptivos, y yo creo que este Congreso de Azocajas, que es mi primer congreso, logra sacarnos de esa caja y nos logra mantener aquí en la sala y no pegados en un computador o del celular haciendo cosas. Entonces, muchas gracias. Los que están afuera de la sala deberían entrarse, por si acaso. ¿Sí? ¿Arrancamos? Sí, arranquemos y el título de esta conversación es muy peculiar y muy interesante. Se llama Educación para sobrevivir versus educación para producir. Este es el título que nos sugirieron de la organización del evento, y a nosotros nos gustaría preguntarles, ¿ustedes qué opinan? Ustedes piénsense un segundo en sus mamás y sus papás, porque de pronto no todos tienen hijas y hijos. Piénsense en un momentico qué estaban pensando sus papás, o si son papás y mamás, piénsense ustedes por qué envían a sus hijos al colegio. ¿Cuál es el propósito detrás? ¿Cuál es el propósito que esperamos de la educación? Y nos encantaría escucharles. Por lo menos una mano de voluntarios que nos cuenten por qué envían a sus hijos al colegio. ¿Envían a sus hijos al colegio? ¿O por qué creen que sus papás los enviaron a ustedes? Alguien que se anime. Yo sé que es marea alcalina, postalmuerzo. Necesitamos un valiente o una valiente. Muy bien. Ahí, necesitamos un transporte de micrófono por acá, porque si yo salto me desnuco. En mi caso particular, por supuesto, la formación, digamos, formal de educación, pero creo que es el lugar en el que uno gana más herramientas en la construcción, digamos, social y de reconocimiento del otro. Perfecto, y aquí tengo otra mano. Para darles herramientas para que tengan libertad de escogencia de lo que quieran hacer en su vida. Bueno, pues muchas gracias a la y el valiente postalmuerzo para iniciar esta conversación. Sí, yo le he hecho estas preguntas en muchos foros y me responden múltiples cosas. Ustedes creo que lo resumen perfectamente, o dicen muchas de las cosas, y esperamos que adquieran habilidades, esperamos que sean libres, esperamos que sean felices. Y definitivamente en la escuela pasa eso y mucho más. A la escuela llega todo el mundo y pasa absolutamente de todo. Entonces yo te quiero preguntar a ti, Anafer, ¿tú por qué mandas a Lisa al colegio? Porque en la casa me enloquecería. La primera respuesta honesta. Pero para contestarle a Daniel, quiero involucrarlos en otro ejercicio. Quiero que miren esta imagen. ¿Alguno ve algo? ¿Distingue alguna cosa? Ahora me cuentan qué vieron porque yo no veía nada. Ahora quiero que le demos clic, por favor, a la siguiente. Y ahora quiero que le demos clic, por favor, a la siguiente. Quiero preguntarles si pueden dejar de ver la culebra. Bueno, el cerebro humano está acostumbrado a reconocer, a buscar los patrones familiares. Todos han hecho ese ejercicio
que nos mandan a veces por WhatsApp o que sale en Twitter de que si puedes leer uno de esos textos que tiene letras al revés y que uno es más inteligente que todo el mundo. ¿Ya se creyeron que eran más inteligentes que todo el mundo a pesar de que todos lo pudimos hacer? El cerebro humano está acostumbrado a reconocer lo familiar y por lo tanto es increíblemente difícil romper los moldes. Yo mando a Elisa al colegio porque quiero que el mundo sea mejor y porque para eso tengo que darle todas las herramientas posibles para que pueda romper el molde de lo que conozca, porque sé perfectamente que esa culebra es la que tiene en su cerebro. Y ojalá todos hayan estado aquí para oír a Betty más temprano, porque buena parte de lo que somos depende de hasta dónde llega nuestra imaginación, o más temprano cómo los cerros pueden ser el limitante de lo que soñamos. Cómo Betty necesitó que alguien más viera por ella, por fuera de esta culebra. Yo quiero que Elisa transforme el mundo, así se llama. Yo quiero que mi hija transforme el mundo. Y tengo que darle muchas herramientas, más de las que yo recibí, ojalá, para que pueda hacerlo, porque además esa es una de las herramientas que le doy. La mando al colegio porque quiero que tenga todas las posibles, las mejores posibles, pero esas no son las únicas, Dani, y creo que esto es parte de la conversación que queremos iniciar, y quisiera oírte, porque aquí el experto es Daniel en realidad. ¿Dónde ocurre esa educación? Yo creo que ese es un tema muy importante porque a veces asociamos la educación a las instituciones educativas formales y aprendemos en todas partes. Estamos aprendiendo aquí, aprendemos cuando la mamá está haciendo chocolate y uno va y mete el dedo y se quema, ahí aprendemos. Aprendemos en todos los escenarios de la vida, absolutamente en todos, pero definitivamente aprendemos sobre todo cuando estamos en la escuela. En la escuela es un lugar privilegiado donde hoy en día se reúnen más o menos 10 millones de razones, 10 millones de niñas, niños y adolescentes a estudiar. Pero en la escuela es muy importante que entendamos que la escuela no es educación. La escuela es un lugar abierto, ahí nos educamos y aprendemos, pero ahí pasan más cosas. Las niñas y los niños, lo que ustedes estaban diciendo, y tú mandas a Elisa, y Elisa crece, pasa 50% de sus días en la escuela, en el colegio. O sea, piénsense por un momento que ustedes mandan a unos niños y niñas, adolescentes, entre 5 o 6 años hasta los 18 años, a una institución a que pase todo el tiempo de su vida. Ahí come, se cae, sufre, se ríe, hace trampa, aprende 1500 cosas, aprende a resolver problemas, a manejar sus emociones, aprende de todo. Y entonces la escuela sí es un lugar al que tenemos que prestarle mucha atención, entendiendo que ahí pasan muchas más cosas que simplemente una interacción entre un docente y un estudiante en un salón de clase. Y parte de las cosas que pasan y parte de las reflexiones que queremos hacer hoy, porque yo creo que en buena parte de esta relación de interacción que vamos a tener con ustedes es ojalá dejarles inquietudes, ganas de hacer cosas y ganas de hacer cosas distintas. Porque una de las cosas en las que a Daniel y a mí nos gusta reflexionar muchísimo es, por ejemplo, la gran cantidad de aprendizajes socioemocionales que ocurren en la escuela, pero que hoy todavía ocurren involuntariamente. Hoy todavía no son intenciones y propósitos conscientes del tipo de formación que le estamos dando a nuestros niños y niñas y jóvenes. Este es un país que ha visto más violencia de la que ustedes se pueden imaginar. Lo que pasa es que para nosotros es nuestra segunda piel. Y sin embargo, nosotros no tenemos espacios formales donde se hable del trauma que eso genera, donde se habla de las dificultades que eso genera para tramitar emociones o de las emociones que nos quedan atrapadas y con las que vamos a tener que lidiar después, a los que bien nos va con terapia, a los que mal nos va, a veces es ilegal. Pero parte de lo que queríamos hacer hoy es contarles cómo estamos en esos ámbitos precisamente, qué tan integrales somos en esa intención. Ese sitio donde pasan muchísimas cosas, como dice Daniel, hoy en día, y por eso es que está aquí Dani invitado, tenemos cómo conocerlo, tenemos cómo medirlo,
porque pues parte de aquí sí mi oficio, aparte de criar a mi hija, ese es el más difícil, es medir cosas, es medir cómo está Colombia en términos de competitividad. Y buena parte de la competitividad depende de cómo es que estamos formando a nuestras personas, y digo buena parte porque los economistas nos gustan las precisiones y entonces de pronto hay algo que no sea eso. Pero si me apuran a mí, toda nuestra competitividad depende del talento humano. Si el talento humano es competente, soñador e innovador, hay infraestructura, hay instituciones, hay democracia. Y por lo tanto, esa escuela de la que hablaba Daniel es importantísima, y pues ahí sí, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes cómo está? ¿Cómo están esas instituciones, ahí sí de educación formal, ese espacio que está creado concretamente para esto? Yo creo que tú estás hablando de un tema crucial y es medir. Medir es esencial. Ahorita teníamos una conversación en un café y hablábamos sobre la comida y hablábamos sobre diferentes cosas. Yo le decía, por ejemplo, y hablábamos sobre la actividad física, yo le decía, los niños no hacen suficiente actividad física. Y le decía, menos del 17% de los colegios... Ustedes tampoco, pues... En menos del 17% de los colegios los niños y las niñas hacen más de 150 minutos de actividad física a la semana. Y Anafer me decía, pero ¿y eso está medido? ¿Quién lo mide? Yo lo mido. Yo mido cuántos colegios están haciendo actividad física, y si no medimos las cosas clave, no vamos a hacer ningún progreso. Porque tener métricas de cuántos estudiantes atendemos son métricas absolutamente vanidosas, que no nos llevan a ningún Pereira. Y yo soy de Pereira, entonces no voy a poder volver a mi casa. No nos llevan a ninguna parte. Y entonces, yo creo que una de las primeras cosas antes de responderte, Anafer, sobre cómo están los colegios, es entender, primero que todo, cuando hablamos de educación, es que tratamos de encerrar a las personas como en sectores, y eso tiene algo de practicidad, pero cuando cerramos las cosas en sectores, eso no nos permite avanzar. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Los niños, primero que todo, les voy a decir, no son sectoriales, y las personas no somos sectoriales. No le pertenecemos a ningún sector. Y cuando yo veo que hay 70, 80% de colegios en Colombia que no tienen acueducto, y voy y le pregunto a alguien del Ministerio de Educación y me dice, es que esa no es mi competencia. Entonces, ¿de quién es la competencia? Yo sé que es de vivienda y hábitat, lo tengo clarísimo, pero si no usamos nuestras posiciones de poder y de privilegio que tenemos, y lo tenemos que reconocer, para hacer esa gestión y hacer que todos los colegios tengan agua potable y acueducto, entonces ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a mostrar métricas de cuántos docentes hemos formado, de cuántas escuelas hemos construido, de cuántas niñas y niños atendemos y tenemos en nuestra matrícula, o estamos realmente preocupados por el propósito. Y tengo claridad que hoy en día los colegios en Colombia no son los entornos más seguros, saludables y protectores para las niñas y los niños. No lo son. No lo son. Creamos un índice que analiza las condiciones escolares para el bienestar integral, sistémico, y vemos que sistemáticamente los colegios no superan el 55%. O sea, no superamos el 55%, pero eso nadie lo está midiendo, porque lo único que creemos cuando hablamos de educación son las pruebas estandarizadas, que además está íntimamente relacionado. Entonces tenemos que, o sea, si realmente nos preocupa, si realmente estamos preocupados por construir un futuro seguro y por construir un presente, porque es que no es el futuro, es el presente donde las niñas y los niños, 10 millones, están en el colegio, pues tenemos que medir lo que realmente nos importa. Y yo les voy a hacer una pregunta aquí odiosísima, y sé que es odiosa, pero les voy a pedir que levanten la mano. Ustedes, si yo les pongo este escenario, ¿ustedes les gustaría que sus hijas, sus hijos, los niños que hay en Colombia, puntúen 400 en las pruebas Saber 11 y sean tristes, adoloridos, preocupados? Alguien que me levante la mano si prefiere eso. No veo ni una mano. Pero yo no veo nada, por cierto. ¿Ustedes qué tanto les gustaría que sus hijas, sus hijos, los niños en Colombia se sintieran libres, creativos y creativas, felices de experimentar y saquen 3 raspado? 3-1.
Muchas personas levantaron la mano y yo sé que es una pregunta odiosa y como casi todas, pues no va a ser ninguna ni la otra. Pero entonces esto sí nos muestra claramente en dónde están nuestras intenciones. Porque además pueden salir ambas. Ambas. Ambas, pues. Tres raspados e Tres infelices. raspados e infelices. Sí, eso también existe. Eso nos muestra una cosa muy clara y es qué estamos esperando como sociedad de la educación, ¿cierto? Estamos esperando unas cosas distintas a las que estamos midiendo. Y si medimos lo que no queremos, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que no queremos hacer. De acuerdo. Y aquí les vamos a contar cosas que sí medimos, cosas que no medimos y las cosas que vemos. Cosas que no medimos y deberíamos ver, porque en algunos casos lo que dice Dani es que hay mediciones que no nos alcanzan, pero que en todo caso tenemos que tenerlas. Tenemos que saber cómo estamos en cobertura. ¿Cuántas personas tenemos conectados a la bolsa de suero? Eso es importante. Ahora, ¿qué tiene la bolsa de suero? Es más importante, pero tenemos que saber las dos cosas. Si a mí me preguntan, yo profesión panelista, entonces a mí me preguntan muchas cosas. ¿Cuántos niños y niñas están atendidos desde la primera infancia en Colombia? ¿Cuál es la tasa de cobertura de atención en primera infancia? Mi respuesta es no sé. Mi primer dato de cobertura aparece en transición. En transición, un niño o niña tiene 7 años, 6. Sí. 6. Tiene 6. Y sin embargo, todos tienen por ahí en la cabeza, espero que se hayan aprendido el eslogan, la importancia de 0 a... Dense un aplauso. De 0 a siempre. De 0 a 5. De 0 a 5 pusimos los primeros ladrillitos, la base con la que se construye todo el talento humano. De 0 a 5 les dimos o no la alimentación que necesita este aparato maravilloso y tan pesado y tan grande que hace que tengamos que tenerlos a los 9 meses cuando claramente no están listos para hacer nada. El ser humano sale de la barriga de la mamá cuando no está acabado de hornear. Ustedes ven un potro, sale de la barriga de la mamá y a los 2 segundos tembleque y todo está parado. Uno tiene un bebé y uno claramente dice, no, qué pena, yo tengo que devolverlo, esto no está listo. Bueno, a los 15 años sigue sin estar listo. Entonces, hay todavía datos de los más prosaicos que no tenemos. Y luego nos faltan aquellos otros, donde realmente tenemos que indagar por la calidad, y esa calidad, Dani, y aquí quisiera oír tus reflexiones, tiene que ver con el mundo para el cual vamos a vivir. La educación que yo recibí no es la educación que necesita mi hija. Y sin embargo, yo cuando escucho a personas de mi generación hablar de las generaciones futuras, escucho mucho más juicios sobre esas generaciones que sobre nosotros y las herramientas que no les estamos dando. Que si son la generación de cristal, que si se rompen con nada, que si parecen Neymar. Y resulta que tampoco nos escucho pensando reflexiones profundas sobre la evolución que nos han tocado. Cuando ustedes estaban chiquitos, ¿alguien aquí fue no el más popular del colegio? Yo. ¿A todos los invitaban a las fiestas de verdad? A mí no. A mí tampoco. A mí no. O sea, nada. Yo de verdad pensé que lo mío era la soltería. Pero yo me tenía que tragar eso solita. No me lo tenían que restregar en Instagram. Yo no me tenía que enterar todos los días de los 200 planes que estaban haciendo sin que me invitaran. Sus adolescentes o los adolescentes en general hoy se tienen que enterar, tienen que tener una medida de qué pasa con cada una de las interacciones sociales de las que participan o no participan. Y ninguno estamos haciendo la íntima reflexión de lo que eso nos está haciendo por dentro y de cómo el sistema educativo debería estar apoyando. Entonces yo quisiera oírte un poco, Dani, sobre esos primeros ladrillos y ese apoyo socioemocional o esa educación socioemocional. Sí, esos primeros ladrillos, y ahí me voy a poner el sombrero de médico y salubrista, y es,
esos primeros ladrillos han estado, algunos, vamos avanzando, poniendo bien esos ladrillos, cimentándolos y haciéndolos simétricos, al menos que uno esté encima del otro. Y entonces hemos mejorado significativamente en mortalidad infantil, significativamente, todavía estamos rajados, pero hemos mejorado, ¿no? Relativamente. La mortalidad materna también vamos rajados, pero va mejorando. La desnutrición infantil, todo esto ha venido mejorando. Pero tú decías ahorita de 0 a siempre, y es que es de 0 a 5, y es que las niñas y los niños pasan de los centros de primera infancia a los jardines y entran como en el oblivion. No volvemos a saber qué pasa con ellos. Tenemos datos de matrícula, pero no volvemos a saber qué es lo que pasa, cuánto pesan, cuánto tallan, cómo es su mortalidad. Y es como pensamos que esa edad es la más saludable de todas. Y yo quiero aquí hacer un énfasis porque es que la infancia, y ustedes lo saben muy bien, es intersectorial. Entonces, en el proceso de evolución materno-perinatal de infancia y adolescencia, tienen que ver muchos sectores. Al principio, cuando la mujer está embarazada, entonces más salud, protección, nace, y eso sigue siendo muy importante a medida que la niña o el niño va creciendo. Salud se vuelve menos importante y empieza a cobrar mucho más importancia el sector educativo. Pero si miramos esos deseos que tenemos como sociedad, no nos está yendo bien. Y yo soy una persona optimista. Yo soy una persona optimista y yo en general digo, vamos muy bien, vamos mucho mejor, excepto en el cambio climático. Pero aquí debo decir que no vamos tan bien. Porque es que cuando hablamos de la educación, y si me voy a meter al discurso, me voy a poner la camiseta y vamos a medir la calidad educativa con pruebas estandarizadas. ¿Y eso qué nos muestra? 70-80% de los estudiantes de 15 años no comprenden un texto básico. O sea, esto que dice ahí, Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar, no lo comprenden. Un texto básico. Entonces, en esa obsesión que tenemos, no nos está yendo bien. No nos está yendo nada bien. Pero además les voy a contar otras cosas, y es que el suicidio en los adolescentes viene aumentando de manera significativa, pero lo más doloroso en menores de 14 años. El sobrepeso y la obesidad en la infancia hoy afecta 1 de cada 4 niñas y niños. 1 de cada 2 niñas y niños hoy tiene problemas de visión y no nos enteramos. Nadie se da cuenta. Es que les quiero contar una historia de una amiga que era directiva en una organización de infancia, trabaja así como seguramente trabajamos todos nosotros, incansablemente. En algún momento ella dice, necesitaba un descanso y voy a cambiar de trabajo. Y me dice, Dani, nos fuimos a almorzar y me dice, Dani, yo me empecé a poner al día. Odontología, que no los llevaba hace 2 años, optometría, y entonces Mateo, que tiene 10 años, necesita gafas. Lo llevo al oftalmólogo y saco el celular para grabar el video y mostrarle a toda la familia cómo le iban a quedar las gafas, porque nos demoramos pues toda la vida escogiéndolas. El niño se pone las gafas, Mateo, y lo primero que dice es, mami, yo no sabía que así se veían los colores. Ella se puso a llorar. Y esto hace que las niñas y los niños no vean lo que está en el tablero. Y no nos damos cuenta. Porque uno no sabe lo que no sabe. Y por lo tanto, un niño que no ve bien, no sabe que no ve bien. Y no sabe que no escucha bien, que es el otro examen que es fundamental en el proceso de crecimiento. La diferencia es que en el colegio de mi hija, a ellos le van a hacer unas pruebas obligatorias, no importa cuánto esté trabajando la mamá. Pero ese no es el panorama universal de lo que vivimos en el entorno escolar en Colombia. Y si perdimos, que no es el caso de Mateo, pero si hubiésemos perdido esos primeros 10 años, porque aquí viene otra reflexión, ¿cuál es el capital humano con el que esta persona va a enfrentar un entorno en el que va a tener que seguir aprendiendo toda su vida? Les voy a dar una pésima noticia a las personas más jóvenes en esta habitación. Para mí, yo creo que Daniel ya no así tanto. Para mí, el lapso promedio de duración de los conocimientos que me entregaron en mi educación superior estaba prevista para que durara 25 años. Después de eso, aparentemente se agotó lo de la economía, hoy en día hablo en público. Ese mismo lapso de tiempo, 25 años, que fue de alguna manera el paquete que me entregaron en mi institución de educación superior.
Para las nuevas generaciones, adivinen cuánto es. 5. ¿Cómo es o cómo deberíamos estar pensando? O más vale, Dani, deberíamos estar pensando la educación de la misma manera que fue para nosotros en nuestra infancia, para una generación que va a tener que estar aprendiendo y cambiando y volviendo a aprender sistemáticamente por el resto de su vida. ¿Eso lo estamos considerando siquiera en nuestros entornos escolares formales? Infortunadamente no tenemos tanta información. No tenemos tanta información. Tenemos en Colombia una gran ventaja y es que las instituciones educativas son autónomas y entonces pueden diseñar sus currículos e implementarlos como quieran. Pero eso significa que hoy en día el gobierno y el Estado no tenemos información sobre cómo están formando a los estudiantes. Entonces no podemos tomar decisiones. Y tú traemos unos temas clave y es que si medimos, y tú decías, tenemos que medir el desenlace. Entonces tenemos que medir el aprendizaje, y tenemos que medir la productividad, y tenemos que medir los ingresos, y tenemos que medir el embarazo y el suicidio, y todo eso lo tenemos que medir. Pero aquí tenemos que ser conscientes de que si solo medimos eso, eso no nos orienta a la acción, eso no es práctico. Yo le puedo preguntar a cualquier persona. Si a ustedes les dicen, si ustedes, figúrense que ustedes están a cargo de un equipo, de unas personas, de unos estudiantes, de lo que sea, y les dicen, tantas personas el año pasado se intentaron suicidar, o tantas personas desertaron, o tantas personas renunciaron. Eso les da información suficiente para saber qué hacer y qué no hacer. Y aquí el tema, y voy a conectar, asumo que no, voy a conectar eso con la productividad, porque es que creemos que ser productivo es tener la agenda llena. Eso es ser productivo. O sea, ser productivo es hacer demasiadas cosas, pero eso no es ser productivo, porque muy seguramente estamos haciendo cosas que no nos están llevando, estamos utilizando el tiempo de una manera muy ineficiente. Entonces es más fácil cuando a mí me invitan a un colegio y me dice, es que tengo un problema de suicidio, o tengo un problema de abuso sexual, venga, deme una charla. Yo le digo, no. Venga, analicemos cómo está su colegio. Y me doy cuenta que el colegio tiene un manual de convivencia y unos protocolos, porque eso dice la norma, entonces hay que tenerlo, así sea copiado y pegado. Pero cuando miro si el colegio tiene un mecanismo para identificar cuáles estudiantes están siendo abusados, cuáles estudiantes están sufriendo, 0. Si le pregunto y analizo si el colegio tiene un mecanismo exacto para que cuando identifique un estudiante lo pueda derivar a los servicios de salud y hacerle seguimiento, tampoco, 16%. Si le pregunto y analizo si ha actualizado lo que enseña en el aula con respecto a las habilidades socioemocionales, con respecto a la educación integral para la sexualidad, con respecto a los estilos de vida saludable, tampoco. Si le pregunto si ha formado a sus docentes en los últimos 2 años, tampoco. Entonces, si no medimos eso, eso es lo que necesitamos saber para poder hacer intervenciones como acupuntura social. Porque eso sí me da mi tranquilidad. Si a mí me dicen usted tiene que impactar el suicidio en su institución educativa, dentro de 2 años no sé qué hacer ni por dónde empezar. Y entonces llamo, venga, deme una charla, deme un taller, deme todo, y probablemente eso no vaya a funcionar. Pero si a mí me dicen, oiga, es que usted este año tiene que hacer de estas 5 cosas, una la está haciendo bien, 3 las está haciendo más o menos, y la otra no la está haciendo, entonces usted puede decir, ok, con los recursos que tengo, estoy en Titiribí, o estoy en Cartagena del Chairá, o estoy en Bogotá, con los recursos que yo tengo, me voy a comprometer a hacer una porque no tengo para más, pero le puedo decir a la comunidad educativa, oiga, entonces este es el panorama y esto es lo que yo estoy haciendo. Entonces es esencial que tomemos decisiones con base en evidencia, pero esa evidencia no se puede demorar 5 años en estar. Esa evidencia la tenemos que construir en el día a día para ser lo suficientemente productivos, porque de la misma manera en que abordamos ese problema es lo que nos vamos a demorar y vamos a ser supremamente ineficientes para preparar a esas niñas y a esos niños a que lidien con problemas emocionales, a que aprendan a tomar decisiones en el marco de la incertidumbre, a que resuelvan conflictos con sus cotrabajadores, con sus colegas, y a que piensen cuáles son las decisiones que van a tomar en la vida y cómo lo quieren hacer. Y les vamos a contar un poco del desenlace. El desenlace es que en Colombia la productividad laboral
es decir, en español, lo que nos rinde, son 14 dólares por hora. Lo que nos rinde. Es decir, tomamos el producto interno bruto que se produce en un lapso del tiempo, lo dividimos por las horas en las que estamos trabajando y eso nos da, con datos con algo de rezago, 14 dólares por hora. Eso no tienen por qué decirles nada. Tiene que decirles algo, que eso es el 27% del promedio de un país promedio OCDE. Es el 25% de la productividad laboral de Estados Unidos y el siguiente país en esa lista OCDE, que es México, está en 18 dólares y Chile en 29, que es un poquito más del doble. O sea que tampoco estamos hablando solamente de un problema latinoamericano, porque tenemos países en la región que están haciendo una mejor tarea. Y esa productividad es relevante, porque es esa productividad la que les permite a las personas realmente realizarse con felicidad, porque realmente cuando nosotros estamos en entornos improductivos, esa improductividad se va a reflejar en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra protección social. Esa improductividad nos jalona a todos. Pero también para pensar en esto tenemos que pensar de forma pragmática. Yo creo que nosotros de alguna manera, y ahorita quisiera escuchar a Dani, nos gusta que tenemos un apego fundamental a las normas, para bien y para mal. Yo supongo que en algunas cosas será una ventaja de nuestra sociedad, pero a nosotros nos gusta pensar que porque escribimos las cosas ocurren. Estoy segura que cuando pensamos nos van a decir que la educación en Colombia debemos tener toneladas de reglas, pero resulta que lo que importa es lo que está pasando en esas aulas y el desenlace es el que les estoy contando, no es distinto. Y cada vez que tenemos estas discusiones nos quedamos quizás en pensar que tenemos que decir que sí es un derecho. La cantidad de cosas a las que yo probablemente tengo derecho, pero yo solamente puedo ejercer aquellos derechos para los cuales hay una ruta establecida en blanco y negro para que funcione. Y eso arranca justamente de cuánto producto tiene esta economía, porque es con ese producto que tiene la economía que se pagan los impuestos con los cuales vamos a cumplir y conseguir los bienes públicos. Impuestos de todo tipo, impuestos a renta general, impuestos a los costos laborales, como lo que tenemos en los aportes, y por lo tanto tenemos que unir un poco estas cosas aspiracionales que muchas veces tenemos a cosas pragmáticas como las que está mencionando Daniel, y a veces yo quisiera que fuéramos menos grandilocuentes en el discurso y aterrizáramos un poco más, quizás a que quizás probablemente no estemos primero hablando de todos los derechos que queremos tener, pero decide cómo vamos a financiar toda la información que necesitamos levantar para hacerlo mejor, porque no sé si fui contundente al decirles que no lo estamos haciendo bien. Y no solamente porque es hacia la productividad laboral, les puedo dar 1000 otras cifras. El 29% de los niños y niñas entre 14 y 28 años ni estudian ni trabajan, o sea, ni siquiera me tengo que preocupar por la calidad de la educación porque no tienen ninguna. Si yo les digo que 1 en cada 3 personas no le estoy dando, no, para esa tercera persona da lo mismo que sea domingo que lunes. ¿Cómo pretende? ¿Qué tipo de sociedad creemos que vamos a hacer en 10 años? Entonces ahí también un poco, Dani, tú que además andas recorriendo instituciones para arriba y para abajo literalmente, ¿cómo ves ese pragmatismo? Porque yo siento que muchas veces tenemos el manual existe. Pero ¿cuál es la realidad y qué tanto nosotros estamos dispuestos a de verdad remangarnos? Sin retórica, o no solo con retórica, la retórica importa. Contar historias es muy importante, si no nosotros no estaríamos aquí y a ustedes no los habrían inspirado las historias que escucharon en la mañana. Pero no todo puede ser solo la historia. Sí, y tú dijiste un tema muy importante y es cuáles son esos entornos productivos. Yo les quiero contar una pequeña historia, hablando de historias, pero que explica un poquito cómo llegué yo aquí. Yo estudié en un colegio
de clase media alta y tuve una infancia muy feliz, muy feliz, y competía y jugaba, y mi papá me sacaba a jugar fútbol así no me gustara, todos los domingos. Pero llegué a la adolescencia y empecé a sentir que tal vez sería no tan chévere estar en este mundo. Hace muchos años del bachillerato sufriendo acoso escolar. Y voy a ser aquí brutalmente honesto, por una orientación sexual que yo no sabía que tenía. Acoso sistemático en donde todos los días yo me sentía insignificante, un cero a la izquierda, no visto, chiquito. Y yo me sentía más chiquito cuando veía las caras de mis profesores, cuando eso pasaba en el salón. Cada vez que me atrevía a levantar la mano o me tocaba pasar al frente por obligación, el profesor miraba para el techo o miraba por la ventana. Y yo creo que todos aquí en algún momento nos hemos sentido, en algún momento, chiquitos, no vistos, dejados atrás. Esto fue crucial en mi vida porque en ese momento yo sentí que mi vida estuvo en riesgo. No deseé activamente matarme, pero sí dije, de pronto sería mejor no estar acá. Yo afortunadamente, por el privilegio, que no era grandes privilegios, pero tenía un privilegio, pude salir de esa situación y entré a estudiar medicina y me dediqué a buscar mi propósito y mi pasión, y me di cuenta de los millones de niñas, niños y adolescentes que hoy ven sus vidas y sus proyectos de vida amenazados por situaciones que podemos prevenir, identificar y atender si solo los vemos. Los vemos de verdad, los vemos a los ojos, los escuchamos. Solo si hacemos eso. Y entonces ahí, cuando tú hablas del entorno productivo, yo estudié en un colegio de categoría A+. Ese es el entorno productivo que pudo dejar que un niño tuviera otro desenlace no deseable. Esos son los entornos que tenemos hoy para muchas y millones de niñas, niños y adolescentes. Son los entornos que tenemos ahí. Y entonces, yo les quiero preguntar aquí directamente, ¿ustedes cómo están haciendo para que su entorno familiar, para que su entorno laboral, para que el entorno donde estudian sus hijas y sus hijos sea un entorno que potencie sus capacidades, sea un entorno que invite a la libertad? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están midiendo? Yo creo que eso aquí es esencial, porque cuando hablamos de la productividad, entonces ¿la productividad para qué? La productividad para ser felices y hacer lo que nos dé la gana con la vida. Y cuando somos felices y hacemos lo que nos da la gana, generalmente encontramos cosas buenas para hacer. No nos vamos pues a rayar y a acabar y a hacer incendios. Entonces esa tal vez es la productividad que a mí me gustaría ver y que yo les quiero invitar a que nos soñemos. A que nos soñemos un mundo en donde cada niña y cada niño pueda hacer. Tal vez un mundo en donde esas niñas y niños tengan la posibilidad que tuve yo de salir de las garras de casi la muerte y estar aquí parado hoy enfrente de ustedes hablándoles de esto. Y parte, ustedes, les estamos hablando a ustedes que son un público privilegiado en ese sentido, porque normalmente, yo me imagino que Daniel menos porque está en el mundo más enfocado a la educación, pero yo hablo en todo tipo de auditorios donde me toca decirles, ustedes de pronto no tendrán nada que ver con, o creerán que no tienen nada que ver con la educación. Bueno, pues ustedes sí tienen que ver con la educación. Están en el entorno institucional que se encarga en buena medida de trabajar por esa educación. Pero yo creo que no hacemos la suficiente reflexión de lo que en realidad estamos hablando. Nosotros en el Consejo Privado de Competitividad hacemos una medición para todas las ciudades y departamentos, no, acabo de decir una mentira, para todas las ciudades capitales y departamentos de Colombia sobre los pilares de la competitividad. 2 de esos pilares tienen que ver con educación. Tenemos una de educación básica primaria y media, y tenemos uno de educación superior y pertinencia para el trabajo. ¿Ustedes casi todos aquí los calificaron sobre 10 cuando estaban en el colegio? Levanten la mano. Es que a mi hija la califican una cosa rarísima que yo ya no entiendo. El promedio, multipliquen por 2 los que lo calificaban sobre 10. El promedio que sacamos todos los departamentos de Colombia en esa educación básica y media es 5.9.
Eso quiere decir que en agregado, incluso con las imperfecciones que tenemos, es decir, sin estar midiendo todas las cosas que quisiéramos estar midiendo, nosotros vamos sacando 5.9, o sea que no podemos volver a la casa diciendo que ganamos el examen. Ahora, ¿cuánto creen que sacamos en educación superior y pertinencia para el trabajo? Casi, 3.9. Sacamos 3.9 y al departamento que peor le va en este país saca 0.9. O sea, si a eso vamos, ese niñito es de los que ese día no vuelve para la casa, se pierde antes de mostrar ese examen. Lo quema, ¿no tenías examen? No, mami, no. Examen, no. Porque uno, ¿qué hace con un 0.9? Señoras y señores, les presento al Chocó. 2.1 en el otro pilar, Guainía. Todos los demás pilares que nosotros construimos, infraestructura, mercado laboral, mercado pensional, sistema tributario, entorno para los negocios. El entorno para los negocios depende íntimamente de la capacidad que tenemos de imaginarnos nuevas cosas. A mí me emocionó mucho escuchar esta mañana a Betty, porque es exacta, de hecho la quiero contratar y que sea ella la vocera del Consejo Privado de Competitividad. No necesito nada más, ahí está todo. ¿Qué necesitó? Necesitó que alguien se imaginara que había algo más que cantar en Cali, que ella podía ir a cantar en el mundo, que dejemos de pensar que este es el centro del planeta porque es hermoso y si nos gusta el himno nacional se vale, pero no es el segundo más bonito del mundo, se los prometo. No es el centro del planeta. Y hay un entorno allá que nos ofrece demanda, pero tenemos que estar pensando en el mundo. Y a estos niños y niñas hay que decirles que hay un mundo donde pueden ser cantantes, donde pueden ser deportistas, donde pueden ser físicos, físicas, donde pueden estudiar física cuántica y cosas que pasan como en el mundo de Marvel. Pero quizás les estamos enseñando a obedecer, por ejemplo. Y entonces, como para ir concluyendo, porque es que no nos está yendo bien en eso, pues les voy a decir en las dos cosas donde nos está yendo peor en la educación, sobre todo en la educación para el ser. Ya sabemos que lenguaje y matemáticas vamos, perdónenme la expresión, de culos para el estanco. Vamos empeorando. Qué pena, pues, de pronto ustedes un público tan formal. Pero el área de sexualidad e igualdad de género es el área que peor puntúa en los colegios en una mirada desde el bienestar. La sexualidad y la igualdad de género es lo que peor puntúa en los colegios. Y pueden consultar los reportes del índice Wellbeing, los hacemos todos los años desde el 2020, lo hemos aplicado en casi 6.000 colegios en Colombia. No hemos podido llegar a todos todavía, pero ahí vamos en la tarea, porque es que no sabemos ni siquiera cuántos colegios tienen agua potable. Tómense un segundo para digerir eso. No sabemos hoy en día cuántos colegios tienen agua potable en Colombia. Entonces, en sexualidad, 36%, 3.6%. Vamos en sexualidad. Y en salud mental también. Vamos regular 3/4. Vamos bastante flojos en este sentido. Y entonces, yo les quiero invitar a que hagamos todo lo posible. O sea, hagamos todo lo posible, vamos a preguntarnos cómo están los colegios de nuestras cajas. ¿Será que ojalá que podamos pasar de decir estamos atendiendo a 340.000 estudiantes a decir nuestros colegios son los entornos más seguros, saludables y protectores para que las niñas y niños estén? Y vale la pena que estudien aquí. Vale la pena que las familias trabajadoras manden a sus hijos acá. Y entonces aquí vamos llegando a un punto, y por qué un médico está metido en educación, y es que yo me sueño en una educación centrada en el bienestar de las personas. Una educación centrada en el bienestar, una educación que esté centrada, que vea al niño y a la niña, con eso que necesita para que no saquemos 3.6 y que no estemos perdiendo una cantidad de vidas, de oportunidades, que luego entonces vamos a decirles, no les damos lo que necesitan, pero después decirles, es que se rompen con nada. No les damos lo que necesitan, pero es que son flojos y renuncian. No les enseñamos habilidades socioemocionales, pero entonces nos quejamos porque no nos duran suficiente en el trabajo.
No les damos educación sexual ni les damos acceso a anticonceptivos, pero es que esa gente pobre sí es que quiere tener hijos y quiere tener hijos y quiere tener hijos. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una educación? Y yo creo que debemos hablar de una educación centrada en las personas y su bienestar. Ana Fer. Yo no sé si ustedes todos se vieron Legally Blonde, ¿cómo se llama en español? Legalmente rubia. Legalmente Rubia. Los que no se hayan visto Legalmente Rubia, es importante que se vean Legalmente Rubia. Para que escuchen a Elle Woods decirles que las personas que hacen deportes son felices, las personas que son felices producen endorfinas y las personas felices no asesinan a otras personas. Nosotros nos asesinamos mucho. A veces nos asesinamos del totazo y a veces nos asesinamos parcialmente. Nos asesinamos porque no pensamos iguales los unos a los otros y nos anulamos. Nos paramos en estandartes morales pensando que porque tú piensas distinto a mí, yo soy mejor que tú. Y soy incapaz de ver que yo soy un otro, de la misma manera que yo soy tu otra. Eso son horribles, usted me entendió, sobre todo la señora. Nosotros necesitamos revisitar la forma en que estamos educando nuestro capital humano, y aquí me pongo la camiseta del Consejo Privado de Competitividad. Los economistas usamos palabras antipáticas y nos juzgan por ello, pero no nos deberían juzgar porque somos el oficio social que se ocupa de entender ese bienestar de las personas. Cuando hablamos de capital humano, hablamos de niñas y niñas bien formadas, de ladrillitos bien puestos, que sean capaces de tolerar el cambio que van a tener que tolerar, que vayan a buscar empleos productivos, que no romanticen la pobreza. Está bien que seamos apegos de nuestros orígenes, pero la pobreza no es un sitio donde los seres humanos se logran desarrollar con todos sus sueños y potenciales y capacidades. Y cuando muchas veces me dicen, ay sí, pero si tú les preguntas a las personas qué quieren quizás quedarse en su entorno, yo digo, preguntémosles eso después de que alguien les haya dicho que pueden salir de Buenaventura a cantar en Alemania. Porque quizás ese niño y esa niña no sabían que cantaban, como no lo sabía Betty. Quizás ese niño y esa niña no sabían que los escenarios posibles salían de Colombia. Y no porque yo quiera que todos ustedes se vayan de Colombia, se pueden quedar tranquilos. Pero porque quiero que tengamos y explotemos todo el potencial que nos merecemos. Pero no nos lo merecemos, digamos, por el trabajo que no hacemos. Merezcámonoslo por el trabajo que hacemos y ustedes lo tienen en sus manos. La educación no es solo para sobrevivir, no es solo para ser productivos, es para hacer lo que vinimos a hacer los seres humanos en la tierra. Felices, productivos, generando ingresos y siendo capaces de prometerles a nuestro entorno un futuro mejor. Sí, Ana Fer, entonces, para terminar, porque creo que se nos acabó el tiempo, yo quisiera decirles algo, y es que esto no es un asunto, cuando hablamos de que vamos mal, esto no es un asunto únicamente de las poblaciones desatendidas, de las poblaciones excluidas. Esto pasa en absolutamente todos los estratos, diferentes problemas, pero pasa en todos los estratos. Las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes están luchando y sufriendo en absolutamente todos los estratos. Todos. Y entonces, yo les quiero hacer una invitación muy concreta, muy concreta, y es que cuando se vayan de acá, vayan a sus territorios, vayan a su casa y pregúntense y empiecen a medir si están haciendo lo que están haciendo necesario para que su casa sea un entorno que ponga esos ladrillos bien puestos. Vayan y pregunten, así les toque mandar derechos de petición, cómo están los colegios y si estamos poniendo los ladrillos bien puestos. Una acción concreta, porque solo con esa información vamos a poder llegar a ese Daniel, a Sergio Rego, vamos a poder llegar a Juliana antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Mi mensaje final, no solamente vamos a llegar a esos niños y a esas niñas. Esta es la palanca con la que salimos de un desempleo superior al 9% de manera persistente. Yo sé que a nosotros nos gusta aplaudirnos cada que nos ganamos unas décimas,
Les doy la mala noticia, esas décimas vienen del ciclo económico, no vienen de ningún milagro que hayamos hecho. Las he visto, me he emocionado, me he desemocionado, 49 años de verlas. Bueno, no, los primeros 20 no las miraba. 58% de informalidad, más de 60% de los ocupados no tienen ni idea de qué es el salario mínimo, porque el salario mínimo en Colombia es 0 para las personas que en la informalidad no salen a trabajar. No solamente son los niños y niñas que necesitan que atendamos ese bienestar, sino esos adultos a los que les tenemos que entregar la capacidad de construir un futuro para ellos y para sus familias. Así que, por favor, háganse partícipes de esto, hagan que la educación sea una obsesión. Así ustedes trabajan en el área financiera de la caja, no nos importa, porque de lo que estamos convencidos, Daniel y yo, es que es responsabilidad de todos. Gracias, Dani. Gracias a ti.